La enviaron al rancho equivocado, pero una niña que no hablaba hace 2 años la miró a los ojos y susurró: Dios, por fin te trajo a casa. Bienvenidos a Cuentos de Época. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Prepárate, porque esta no es una historia de matrimonios arreglados ni de promesas rotas. Es una historia sobre el error más sagrado que el destino pudo cometer. El viento del desierto silbaba como una advertencia antigua, arrastrando consigo puñados de polvo fino que golpeaban la cara como agujas. El cielo, de un gris pálido y sin promesas, cubría los llanos de Sonora como una sábana vieja, y el mundo parecía detenido en un invierno que no entendía de nieve, sino de sequedad, abandono y silencio. Ana Morales apretó su chal sobre los hombros y descendió del carruaje con la dignidad que aún le quedaba. Su vestido, hecho para una vida nueva, ya estaba manchado por la tierra del camino. En sus manos, un baúl pequeño. Lo único que conservaba de todo lo que alguna vez fue suyo, temblaba con el peso de lo incierto. Frente a ella, la silueta oscura de una hacienda solitaria se alzaba contra la línea del horizonte, tosca, polvorienta, con tejas quebradas y un portón que parecía no haber sido abierto en años. Tocó a la puerta con firmeza. Una vez. Luego, otra. Cuando la madera finalmente crujió y se abrió apenas, Ana dio un paso atrás. Un hombre alto, de rostro curtido y ceño endurecido por demasiados inviernos, la observó desde dentro con ojos color barro seco. Tenía barba de varios días, una camisa sin abotonar del todo y un revólver colgado a la cintura. Más que recibirla, parecía querer leerle el alma con la mirada. «¿Quién es usted?», preguntó sin una pizca de amabilidad. Ana tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Me llamo Ana Morales», dijo, con voz serena. «Vine enviada por la agencia matrimonial de la capital. Vengo a casarme con don Esteban Carrillo». El hombre frunció aún más el ceño. Se apoyó contra el marco de la puerta y negó con la cabeza lentamente. «Aquí no vive ningún Esteban. Este es el rancho El Viento. Yo soy Mateo Zamora. Y no pedí ninguna esposa». Ana sintió que el estómago se le caía al suelo. Miró a su alrededor, al paisaje desierto, a la carreta alejándose por la colina. El conductor ni siquiera se despidió. La dejó allí como a una encomienda olvidada. «Debe haber un error», insistió, sin perder la compostura. El sobre decía claramente: «Rancho El Viento, kilómetro 12 de San Pedro Viejo». «¿Esto no es San Pedro Viejo?» «Lo es», respondió Mateo cruzado de brazos. «Pero como le dije, no hay ningún Carrillo aquí». «La diligencia ya se fue», dijo Ana, su voz casi un susurro. Miró al cielo, al polvo que se levantaba con furia a lo lejos. «Y se acerca una tormenta». Mateo miró por encima del hombro. Luego suspiró con fastidio. «Puede quedarse esta noche, pero mañana buscará su camino». Ana asintió en silencio. Cualquier otra respuesta hubiera sido inútil. Entró. La casa olía a madera vieja, cuero reseco y soledad. No había cuadros, ni flores, ni rastros de risa, solo un fuego leve en la chimenea, un banco de cuero con una pata coja, y en la pared, colgada como una sombra, una cruz de hierro y un rosario de cuentas partidas. Ana dejó su baúl al lado de la puerta. Se quedó de pie, esperando instrucciones. «Allá hay un cuarto libre», dijo Mateo sin mirarla directamente. «No lo uso desde hace años. Puede dormir ahí». Iba a agradecerle, pero un sonido la interrumpió. Algo se movió en el pasillo, unos pasos suaves, livianos como un suspiro. Una figura pequeña apareció desde las sombras, una niña de no más, de 5 años, descalza, de cabello negro enmarañado y ojos inmensos como lunas. Ana se quedó inmóvil. Mateo también.
La niña se acercó lentamente. Tenía el vestido sucio, los labios secos, la mirada perdida, pero sus pies no temblaban. Se paró frente a Ana y, sin previo aviso, estiró su mano. Agarró con fuerza la falda de la mujer y dijo, con voz quebrada, «Dios, por fin te trajo a casa». Mateo se quedó helado. «¿Luz?», susurró, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Ana bajó la vista y se arrodilló suavemente frente a la niña. La tocó con cuidado, como si fuera de cristal. «Hola, pequeña. Me llamo Ana. ¿Cómo te llamas tú?». La niña no respondió. Solo la abrazó con fuerza, con una necesidad tan pura, tan desesperada, que a Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin entender por qué, Mateo dio un paso atrás, como si todo aquello no tuviera explicación, como si estuviera viendo un milagro. «No habla desde que su madre murió», murmuró. «No ha dicho una sola palabra en 2 años». Ana acarició el cabello enredado de la niña. «Entonces, creo que Dios nos trajo a ambas», susurró. Y en ese instante, bajo el techo de una casa rota y en medio del viento seco que azotaba las ventanas, algo cambió. No en palabras, no en gestos, pero en el alma de los tres. Una grieta se cerró, muy despacio, como quien empieza, sin saberlo, a volver a vivir. La noche cayó sobre el rancho como un telón pesado, sin luna ni estrellas, solo un cielo apagado que parecía observarlo todo en silencio. Dentro de la casa, la chimenea lanzaba chispas tímidas, y el crujido de la leña era lo único que rompía la quietud. Ana se sentó en el borde del catre del cuarto que le ofrecieron, con las manos juntas sobre el regazo y la mente girando, sin descanso. La niña, Luz, había dicho Mateo en voz baja como si el nombre le doliera, dormía ahora en un rincón, sobre una manta raída, acurrucada como un pajarito junto al fuego. No quiso volver a hablar, pero no se despegó de Ana en toda la noche. Se quedó cerca, mirándola, como si temiera que desapareciera al cerrar los ojos. Ana tampoco dormía. Las paredes de adobe, el techo de madera torcida, los rincones oscuros, todo le hablaba de una vida ajena, de una historia que no era suya. Y sin embargo, allí estaba, más cerca de la ternura que de cualquier otro lugar en años. Al amanecer, cuando los primeros rayos apenas tocaban el suelo seco, Ana se levantó y salió al patio con una manta sobre los hombros. El aire era helado y el sol nacía rojo como si también estuviera cansado. Mateo estaba allí, ya de pie, ya trabajando, ya evitando su mirada. Movía pacas de heno como si su vida dependiera de eso. «Voy a buscar agua», dijo Ana, sin pedir permiso. Mateo asintió sin decir nada. El pozo estaba a unos 20 metros de la casa. Las sogas crujían con cada giro, y el balde subía lento, goteando frío. Ana llenó una tinaja y volvió, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y el rostro cortado por el viento. Cuando entró, encontró a Luz parada en el pasillo, con un muñeco de trapo entre las manos. «¿Tienes hambre?», preguntó Ana. La niña no respondió, pero su estómago sí. Ana buscó lo que pudo en la alacena: un poco de harina vieja, sal, manteca. Hizo tortillas torpes, mal formadas, pero tibias. Las sirvió como si fueran un banquete. Mateo entró cuando el aroma se esparcía por la casa. No hacía falta que cocinara, dijo sin dureza pero sin gratitud. Ana lo miró a los ojos por primera vez desde la noche anterior. Tampoco hacía falta que me dejaran quedarme. Pero lo hiciste, así que digamos que estamos a mano. Mateo desvió la mirada, apretó la mandíbula y se sentó a la mesa. Luz también. Los tres comieron en silencio, como desconocidos que se intuyen familia, pero aún no se atreven a aceptarlo. Ese día pasó lento.
Ana limpió lo que pudo, barrió los rincones donde el polvo parecía haber echado raíces, lavó una manta que olía a tiempo detenido. Reacomodó su ropa en una pequeña cómoda que tenía olor a leña y a secretos. No preguntó nada, no presionó a nadie, solo estuvo. Por la tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Luz apareció en la puerta de su cuarto con un papel doblado. Lo dejó en la mesita y salió corriendo. Ana lo abrió. Era un dibujo, 3 figuras de palitos, un hombre, una mujer, una niña. Bajo ellos, un sol amarillo y un árbol torcido. Encima, con letras temblorosas, la palabra mamá. Ana sintió que algo se partía dentro de su pecho. No sabía si de dolor, de ternura o de culpa, pero no lloró. Apretó el papel contra el corazón y sonrió. Al anochecer volvió la tormenta, no una de arena, sino de viento helado que hacía temblar las ventanas y llorar las rendijas del tejado. Mateo cerró la puerta con tranca y revisó cada marco. Luego se quedó un momento junto al fuego, donde Luz dormía sobre una manta, abrazada a su muñeco de trapo. Ana tejía algo en silencio, sentada en el otro lado del salón. Un hilo mal torcido, una prenda sin forma, pero sus dedos no temblaban. Tejía como quien trata de juntar las piezas de algo que no entiende del todo. Mateo la miró sin que ella lo notara, y por primera vez sus ojos no tenían juicio, tenían preguntas. ¿Usted tiene hijos?, preguntó sin más. Ana bajó las manos lentamente. No, respondió mirando el fuego, no puedo tenerlos. El silencio que siguió fue espeso. Mateo no preguntó por qué, y ella no explicó. Era pronto, muy pronto, pero la herida estaba ahí, viva, ardiendo con el calor de las brasas. «¿La niña siempre fue así?», se atrevió a decir Ana. Mateo asintió. «Desde que murió su madre. Una noche se fue. Dijo que volvería, pero no volvió. Desde entonces Luz no habló más, ni una palabra. Hasta que llegó usted». Ana lo miró, y por un segundo ninguno de los dos fingió. «No sé cuánto tiempo podré quedarme», dijo ella, «pero mientras esté aquí, cuidaré de ella». Mateo bajó la vista, apretó los labios. «Ella la necesita, aunque no lo diga. ¿Y usted?». Él la miró con los ojos más viejos que antes. «Yo no sé necesitar». Ana asintió, porque entendía. Esa noche, cuando se acostó en su cuarto, encontró otra hoja bajo su almohada. Esta vez eran solo 2 figuras, una mujer de vestido largo y una niña, ambas tomadas de la mano, y abajo solo una palabra: «que desee». Ana apagó la vela, se tumbó boca arriba, y por primera vez en muchos años quiso quedarse, aunque nadie se lo hubiera pedido con palabras, aunque la historia aún estuviera por escribirse. A la mañana siguiente, la hacienda despertó cubierta por una capa fina de escarcha que brillaba bajo el sol, como si la noche hubiera decidido cubrirlo todo con cristales antes de irse. Ana se levantó temprano, envuelta en su chal, y salió al patio en busca de leña. No dijo palabra, pero el aire helado la recibió como si ya fuera parte del lugar. Mateo ya estaba allí, siempre estaba allí, con su camisa arremangada, las manos callosas cargando troncos, los ojos entrecerrados por el sol. «Si sigue trabajando así, voy a tener que empezar a pagarle», dijo, apenas en tono de broma. Ana lo miró por un instante. No se rió, pero sus labios se curvaron apenas. «Si me paga en tortillas, acepto». Mateo esbozó algo parecido a una sonrisa, pero no respondió. Solo siguió cortando leña, y por primera vez no hubo incomodidad entre ellos. Ese día, Luz se animó a más. Siguió, Ana como una sombra pequeña, sin hablar, pero tocando su falda, su brazo, su hombro. A veces la imitaba en silencio, como si quisiera aprender cómo ser una mujer observando a una. Ana no lo impedía.
Dejaba que la niña se acercara y se alejara como quisiera, como un animalito desconfiado pero curioso. Mientras tejía, Luz acomodaba las madejas. Mientras cocinaba, la niña se paraba en un banquito para ver cómo mezclaba la masa, y al anochecer, Luz sacó un pequeño cuaderno de tapas duras, viejo, manchado, y lo puso sobre la mesa. ¿Quieres que lo vea?, preguntó Ana con dulzura. La niña asintió apenas. Dentro había dibujos y secretos, figuras hechas con carbón, líneas torcidas, manchas donde alguna vez lloró. Una mujer sin rostro, una niña siempre con los ojos grandes, un hombre. En sombras, Ana pasó las páginas con cuidado, como si leyera una oración. Mateo se acercó desde la otra habitación. Lo dibuja desde hace meses. No sé qué significan la mitad de esas cosas, murmuró con voz baja. Ella sí lo sabe, respondió Ana sin levantar la vista, y Luz también. Aquella noche, mientras Luz dormía abrazada a su muñeco, Ana salió al patio a buscar un balde que había olvidado junto al pozo. El viento era fuerte, el aire helado, y su chal no alcanzaba. Sintió que alguien se acercaba por detrás. Instintivamente se dio la vuelta. Era Mateo. Sin hablar, se quitó su abrigo grueso y lo colocó sobre sus hombros con una delicadeza que desmentía sus manos de hombre rudo. «Se va a enfermar», dijo en voz baja. Ana se quedó quieta, muy quieta. Podía sentir el calor del abrigo y también el de su cuerpo detrás. Podía oír su respiración y por un instante creyó que el frío se había ido. «Gracias», susurró. «No es nada». «Sí lo es», él no respondió. Solo la miró, como si la viera por primera vez, no como una visita, ni como un error de la agencia matrimonial, sino como alguien que, de alguna forma, debía estar allí. Al día siguiente, algo cambió. Mientras Ana cosía en la sala, encontró entre los cojines del sillón un sobre viejo desgastado. Pensó que era basura hasta que vio el nombre, Mateo Zamora, escrito con una letra delicada, femenina. No era suyo, así que lo dejó en la repisa y no dijo nada. Pero por la noche, cuando Mateo creyó que todos dormían, bajó y lo abrió. Ana lo observó desde el umbral sin ser vista. Lo que leyó pareció sacudirlo. Su cuerpo se tensó, sus dedos temblaron, y luego guardó el sobre en el fuego. Lo dejó arder sin parpadear. Ana no preguntó, aún no, pero supo sin lugar a dudas que el pasado de Mateo aún no había sido enterrado. 2 días después, el silencio se rompió. Ana tejía en la sala cuando Luz apareció con otro dibujo. Lo dejó en la mesa y se fue. Ana lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. Era distinto, oscuro, una mujer con el cabello suelto, un hombre con un cuchillo y una niña llorando. Y en la esquina, escritas con torpeza, las palabras «Mamá, sangra». Ana no entendía todo, pero entendía suficiente. Guardó el dibujo y se dirigió a Mateo, que estaba afilando una herramienta en el granero. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Mateo levantó la vista sorprendido. «¿Sobre qué?» Ana le mostró el papel. Él lo miró en silencio. No negó. No se excusó. Solo apretó los dientes. «Fue la noche que se fue su madre», dijo finalmente. «Ella desapareció. No hubo nota, no hubo rastro, solo sangre en la cocina. Y Luz, muda desde entonces». Ana lo miró fijamente. «¿Cree que la mataron?» Mateo asintió. Una vez, lenta, culpable. «No, lo sé, solo sé que no me acuerdo de nada de esa noche. Había bebido, discutimos, me quedé dormido junto al fuego, y al despertar ella ya no estaba». Ana se acercó un paso. «¿Y qué ha hecho desde entonces?» «Esperar, soñar con una pista, con una señal. Pero nada». Ana tocó su brazo. Su voz fue suave pero firme.
Tal vez la señal sea luz. Mateo la miró con ojos rotos y por primera vez pareció tener esperanza. Esa noche, cuando se acostó, Ana encontró un último papel bajo su almohada. Era un dibujo simple, solo una palabra escrita con cuidado: mamá, y al lado un corazón. Ana lloró en silencio, porque sin saber cómo, sin pedirlo, sin buscarlo, ya era parte de algo que jamás imaginó, una familia que aún no tenía nombre, pero que ya había empezado a sanar. Los días en el rancho comenzaron a tomar ritmo, como una melodía lenta pero constante. El sol seguía saliendo sobre los cerros con la misma luz polvorienta, el viento seguía soplando entre los postes de la cerca, y las horas se marcaban por los sonidos del pozo, el vaivén del granero, y las pisadas pequeñas de Luz recorriendo la casa como si buscara rincones para llenar con su silencio. Pero algo era distinto. Ana lo sentía en el aire. Ya no era una visita, ya no era una equivocación enviada por una agencia. Su presencia empezaba a bordarse entre las costuras de esa familia incompleta, como un hilo que, sin quererlo, unía lo que aún no tenía forma. Mateo, aunque distante, comenzaba a bajar los hombros. Ya no evitaba su mirada, ya no corregía cada gesto. Por las mañanas dejaba leña junto a la chimenea antes de que Ana se despertara, y cuando ella salía al patio, él ya estaba allí, cortando, clavando, reparando, como si el rancho, después de años dormido, también estuviera despertando poco a poco con su presencia. Una tarde, mientras Luz dormía sobre el regazo de Ana, una mujer del pueblo llegó montada en una mula. Se llamaba Doña Remedios y traía una cesta con harina, jabón y unas cuantas naranjas marchitas. Vi humo en la chimenea y supe que alguien había vuelto, dijo con tono seco pero ojos curiosos. Ana la invitó a pasar, pero la mujer se quedó en el umbral, mirando alrededor con una mezcla de sorpresa y sospecha. Ese hombre, Mateo Zamora, no ha sido el mismo desde que su esposa desapareció. Nadie habla de eso, nadie se atreve, pero hay quienes piensan que él no terminó la frase. Ana se mantuvo firme. Yo también perdí cosas. Y gente. No me asustan los fantasmas, solo me asustan los que los ocultan. La mujer la miró, ladeando la cabeza. Tiene fuego en los ojos, como la madre de esa niña. ¿La conoció? Claro, era fuerte, dulce y triste, demasiado triste. Ana bajó la vista. ¿Usted cree que se fue? Yo creo que las mujeres no desaparecen sin razón, y sin decir más, dejó la cesta sobre el umbral y se fue. Esa noche, Ana no pudo dormir. Luz respiraba suavemente en la cama al lado, abrazada a su muñeca de trapo, y en la mesa el dibujo que Ana había guardado, el del cuchillo, la sangre y la palabra mamá, parecía más oscuro que nunca. A la mañana siguiente Ana se animó a preguntar. Mateo estaba arreglando la cerca, martillo en mano, sudor en la frente. ¿Qué pasaría si ella no se fue? Mateo detuvo el golpe a mitad de camino. ¿Qué quiere decir? ¿Y si alguien vino aquella noche? ¿Y si no fue ella quien eligió irse? Mateo apretó la mandíbula. Durante años he repetido esa misma pregunta y nunca obtuve respuesta. ¿Y la niña? Insistió Ana. ¿Nunca habló? ¿Nunca dio alguna pista? Mateo negó. No, solo pesadillas, gritos en la madrugada. Y después, silencio. Ana respiró hondo. Pero ahora dibuja. Mateo la miró. Por primera vez, como si comprendiera el peso de eso. ¿Cree que hay algo ahí? Preguntó. Creo que la verdad está dentro de ella, esperando salir. Esa misma tarde, Ana le enseñó a Luz cómo usar una aguja. Era una simple costura en un pañuelo viejo, pero para Luz era como pintar con hilo. La niña se concentró, la lengua entre los dientes, los dedos temblorosos. Ana la guiaba con paciencia, sin corregirla demasiado.
solo acompañándola. Cuando terminaron la primera flor, torpe y desprolija, Luz la miró con orgullo. Y entonces, sin previo aviso, sin pensarlo demasiado, habló. ¿Te vas a quedar? Ana se quedó helada. Fue un susurro. Pero era voz. Era vida. Era la voz de una niña que había estado silenciada por el miedo durante años. Sí, mi amor, dijo Ana conteniendo las lágrimas. Me voy a quedar. Luz sonrió. Pequeño. Real. Mateo, desde la puerta, había escuchado todo, y aunque no dijo palabra, sus ojos hablaron por él. Pero la calma no dura para siempre. 2 días después, mientras Mateo estaba en el pueblo comprando herramientas, un jinete solitario apareció por el camino. Un hombre alto, con sombrero polvoriento y botas manchadas de barro. Ana lo vio llegar desde la cocina y algo en su estómago se encogió. El hombre desmontó, se quitó el sombrero y golpeó la puerta con los nudillos. ¿Está Mateo?, preguntó con voz áspera. «Salió», respondió Ana con cautela, y la niña. Ana apretó el marco de la puerta con los dedos. «¿Quién es usted? Dígale que Dámaso ha vuelto, y que hay cosas que quedaron sin cerrar». Ana no respondió, solo lo miró irse, pero su corazón latía como si ya supiera. Ese nombre, ese hombre, venían con respuestas y con peligro. Luz apareció tras ella, agarrando su falda. ¿Quién era? Ana no sabía cómo responder. Solo pudo decir, alguien que no trae paz, y en los ojos de la niña volvió a brillar el miedo. La noche cayó, espesa y pesada. El aire olía a tormenta, a polvo viejo, a pasado que se niega a morir. Ana abrazó a Luz con más fuerza que nunca, porque aunque el rancho estuviera reparado por fuera, por dentro, algo oscuro se había vuelto a despertar, y el viento, que nunca miente, empezó a aullar como si ya supiera que lo peor aún estaba por llegar. El viento cambió. Fue lo primero que Ana notó esa madrugada. No era el mismo que traía polvo del llano o el que soplaba suave desde las colinas. Era un viento áspero, como si arrastrara algo viejo, algo que se había quedado enterrado y ahora buscaba salir. Silbaba entre las tejas, raspando los marcos de las ventanas con dedos invisibles. Ana despertó con esa sensación en el pecho, no de frío, sino de advertencia. Mateo había regresado tarde del pueblo. No dijo mucho, pero su rostro traía un gesto que Ana no le conocía, como si supiera que algo lo estaba esperando desde antes que cruzara la puerta. ¿Te pasó algo allá?, preguntó ella mientras él colgaba su abrigo. Nada que no esperara, respondió él seco, pero no la miró a los ojos. Ana no insistió, pero supo que él también había sentido el cambio en el viento. Al día siguiente, Luz no quiso salir de su habitación, ni siquiera abrió la boca. Volvió a su silencio antiguo, al mutismo denso que la envolvía como una sombra. Ana intentó acercarse. «¿Qué te pasa, mi amor?». La niña bajó la mirada. Él volvió. Susurró. Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Quién?». «El del cuchillo». Afuera, el rancho parecía igual. Las gallinas picoteaban la tierra seca, el pozo goteaba en su ritmo lento, pero todo tenía otro color, más apagado, más gris, más inquieto. Mateo se pasó toda la tarde revisando el corral, las herramientas, las cerraduras, como si esperara una visita, como si supiera que algo o alguien iba a llegar. Y llegó. Cuando el sol empezaba a caer, un galope seco resonó por el camino de entrada. No eran pasos urgentes, eran pasos seguros, de quien no pide permiso para volver. Era Dámaso. Mateo lo vio desde el granero. No dijo nada al principio, solo lo observó desmontar con la calma de quien tiene todo planeado. Ana salió al umbral. Luz se escondió tras ella, apretándole el vestido con las 2 manos. «Buenas tardes», dijo Dámaso, tocándose el ala del sombrero.
Mateo caminó hacia él con paso firme, sin mostrar miedo, pero con la mandíbula tensa. «¿Qué buscas aquí?» «Cerrar lo que quedó abierto», respondió el hombre. «Ya pasaron 2 años, Mateo, y las cosas no se olvidan, solo se cubren con polvo. Pero el polvo se va». Ana se adelantó un paso. Luz habló y dibujó. Lo recuerda. Dámaso desvió la mirada hacia la niña. Una mueca le cruzó los labios. «Los niños sueñan muchas cosas. Ella no está soñando», dijo Mateo, ahora con un tono que dolía. El silencio se apretó entre los tres. «¿Tú la viste esa noche?», preguntó Mateo. «¿Tú estuviste aquí?». Dámaso sonrió, pero era una sonrisa hueca, sin alegría. «Yo venía a buscar mi parte, lo que me correspondía, la tierra, el ganado, el apellido. Pero tu mujer no lo entendía así». «¿Qué le hiciste?», escupió Mateo. «Lo que ella me obligó», respondió Dámaso sacando lentamente un cuchillo de la cintura. «No iba a dejar que una cualquiera me quitara lo mío. Ella se metió, la niña también estaba allí, pero tú estabas tan borracho que no podías ni levantarte. El mundo se detuvo». Ana agarró a Luz y la empujó hacia adentro. Mateo avanzó. «¿Te vas a ir?», dijo. «Hoy mismo, y no vas a volver». Dámaso levantó el cuchillo apenas. «No puedo arriesgarme a que esa niña hable más», y en ese instante Ana apareció con el rifle del abuelo de Mateo en las manos. Estaba temblando, pero firme. «Dios te vio esa noche», dijo, apuntando directo al pecho de Dámaso. «Y esta vez no vas a salir impune». El hombre dudó. Por primera vez su seguridad tambaleó. Dio un paso atrás. Mateo se colocó frente a Ana. Luz gritó desde la puerta. «¡Mamá! ¡No!». La palabra los atravesó a todos como un rayo. «¡Mamá!». Dámaso giró el rostro hacia la niña. «¿Así que ya te adoptaron?». «Qué conveniente». Ana no bajó el rifle. «Fuera de esta tierra, antes de que me olvide de rezar». Dámaso escupió al suelo, subió al caballo y se fue, sin darse la vuelta, pero el peligro no se había ido con él. Solo se había alejado lo suficiente como para volver con más rabia. Esa noche, la casa no durmió. Mateo se sentó junto a la puerta con el rifle cargado. Ana se quedó en la habitación con Luz, que no quería soltarle la mano ni siquiera para beber agua. La niña, acurrucada entre sábanas, la miró con los ojos muy abiertos. «¿Vas a irte?». Ana negó. «Nunca. No mientras tú me necesites». «Te necesito todos los días», susurró Luz. Ana le acarició el cabello. «Entonces aquí me quedaré, todos los días». Y en esa promesa silenciosa, bajo un techo marcado por la sangre y el dolor, se volvió a encender una luz. Pequeña, frágil, pero viva. Afuera, el viento se levantó de nuevo. Pero esta vez no traía amenaza, traía memoria, y en el centro del rancho, dormido bajo la tierra seca, el pasado empezaba a soltar sus últimos secretos. Porque en esa casa, la verdad ya no podía seguir enterrada. La madrugada era espesa, casi inmóvil. El rancho entero parecía contener el aliento. Dentro de la casa, Mateo no se movía de la puerta. Sentado en una silla baja, el rifle apoyado sobre las piernas, los ojos clavados en la oscuridad del patio. Había velado así muchas veces antes, durante tormentas, en épocas de peste, después del funeral de su padre. Pero esta vez era distinto. Esta vez no vigilaba por costumbre, vigilaba porque el pasado, por fin, había tocado a la puerta con nombre. Y Cuchillo Ana no durmió. En el cuarto Luz respiraba entrecortado, con el cuerpo tenso como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Ana se quedó sentada en el borde de la cama, acariciándole el cabello una y otra vez, como si ese gesto pudiera protegerla de todo lo que aún no había dicho. Afuera, las ramas secas del mezquite golpeaban el muro con insistencia, como si alguien o algo insistiera en entrar.
No fue tu culpa, dijo Ana de pronto, en la penumbra. Mateo no respondió, ni siquiera se giró, pero ella sabía que la escuchaba. Te lo repetiste tantas veces que ya lo creíste. Pero no fue tu culpa, él tragó saliva. Estaba borracho, no la cuidé, no escuché, no vi. Eso no es culpa, es vergüenza, dijo Ana caminando lentamente hacia él. Y no son lo mismo. Mateo bajó la vista. Por primera vez en días parecía más hombre que sombra. ¿Y si todo lo que Luz recuerda es verdad? ¿Y si yo fui parte de eso sin saberlo? Ana se inclinó frente a él. Le tocó el rostro con una mano firme. Entonces la forma de redimirte es quedarte. No huyas ahora. Mateo la miró, largo, hondo, como si en sus ojos pudiera ver todo lo que había perdido y todo lo que aún podía ganar. ¿Y tú? Susurró. ¿También te vas a quedar? Ana apretó los labios y asintió. Hasta el final. Al amanecer, el rancho recibió una visita inesperada. Una anciana de cuerpo delgado, con un bastón torcido y una bufanda desteñida hasta el cuello. Se llamaba Doña Jacinta y vivía al otro lado del valle, en una cabaña que apenas se sostenía en pie. Yo sé lo que pasó esa noche, dijo, apenas cruzó la puerta, y ya no puedo llevármelo a la tumba. Mateo y Ana intercambiaron una mirada. Jacinta se sentó despacio en una silla de madera. Luz apareció desde el pasillo y se quedó allí, a la distancia, escuchando sin respirar. Esa noche vi dos siluetas salir de la casa. Empezó Jacinta con voz baja. Una era de mujer, llevaba a la niña en brazos. La otra, un hombre alto, de sombrero. No eras tú, Mateo, eras tú, pero borracho, arrastrando los pies, llorando como un niño. El otro era tu primo. Dámaso, dijo Ana. Jacinta asintió. Se fue con ella hacia el barranco, pero volvió solo, con sangre en la camisa. Mateo se agarró la cabeza. ¿Por qué no dijiste nada? Porque él me amenazó. Porque yo también tenía miedo. Pero el miedo se pudre dentro, hijo, y ya me está matando. Ana se acercó, le tomó la mano. Gracias por decirlo. Luz se adelantó. Caminó hasta la mesa. Traía un papel en la mano. Lo dejó frente a todos. Era un dibujo nuevo. Dos figuras. Un hombre con sombrero, una mujer en el suelo y una niña, escondida detrás de un árbol. Mateo lo miró largo rato. Luego se levantó. Ya no hay más dudas. Ana supo en ese instante lo que él estaba por hacer. ¿Y si te hace daño?, preguntó siguiéndolo hasta el granero. Entonces al menos sabrán la verdad. No, no vas a ir solo, dijo ella. Vamos juntos. Mateo se detuvo. La miró. Ana, tú ya hiciste suficiente. No, respondió. Aún no terminé de quedarme. Y con esa frase se subió a la carreta a su lado. La casa de Dámaso estaba al borde del monte. Un sitio seco, sin ventanas, sin alma. Parecía más una trinchera que un hogar. Cuando llegaron, él ya los esperaba. «Así que viniste a buscar tu memoria», dijo, limpiando un cuchillo con un trapo. «Vine a buscar la verdad», dijo Mateo, bajando del carruaje. «¿Y qué crees que vas a encontrar?», se burló Dámaso. Ana lo enfrentó con la voz firme. «No lo que creemos, lo que Luz recuerda y lo que Jacinta vio». Dámaso se detuvo. El cuchillo dejó de moverse. «Esa vieja sigue viva y su conciencia también», respondió Mateo. «¿Y qué piensas hacer ahora?», escupió Dámaso. «¿Llevarme ante el sheriff con dibujitos?». «No», dijo Mateo, bajando la mirada. «Solo vine a mirarte a los ojos y decirte que por fin sé lo que eres». Y sin decir más, Mateo giró. Volvió a la carreta. Ana lo siguió. Dámaso no intentó detenerlos, porque cuando un hombre como él pierde el miedo, también pierde el poder. Al volver al rancho, Luz los esperaba en la entrada. Tenía otro dibujo, esta vez
Solo tres figuras: Mateo, Ana y ella. Debajo, una palabra escrita con letras enormes: familia. Mateo la cargó en brazos por primera vez desde que era bebé. Ana entró detrás, cerrando la puerta, y por primera vez en años, la casa se sintió completa. Pero aún faltaba algo: un cierre, una despedida. Y una promesa, y esa parte vendría muy pronto. La noche cayó sobre el rancho como un manto sin costuras, denso y oscuro, apenas roto por el parpadeo tímido de la lámpara de aceite que colgaba del techo. Dentro de la casa, el aire se sentía más cálido que nunca. Ana cosía un trozo de tela junto al fuego, y Luz dormía profundamente en su cama, abrazada a su muñeca vieja, sin temor, sin sobresaltos. Mateo caminaba de un lado a otro, inquieto, como si su cuerpo supiera algo que su alma aún no quería aceptar. Ana lo miró desde su silla. Sabía que esa inquietud no era por miedo, era por fin, por cierre, por la necesidad de enfrentar a quien les había robado tanto durante tanto tiempo. ¿Estás pensando en volver a verlo?, preguntó ella con la voz baja. Mateo no respondió al principio, solo miró hacia la ventana, hacia el campo abierto donde el viento seguía golpeando los álamos con furia. Sí, dijo finalmente, no puedo seguir con esto en el pecho, ni por mí, ni por Luz. Ana se levantó, caminó hacia él, lo detuvo con una mano sobre su brazo. Entonces, no vayas solo, Ana. No soy solo Ana, Mateo, soy parte de esto también. Luz me llama mamá, y no voy a permitir que su historia termine con miedo. Él la miró, y esta vez no discutió, solo asintió. Al amanecer partieron. Dejaron a Luz con doña Remedios, la vecina de confianza que vivía cruzando el arroyo seco. La niña no lloró, solo le pidió a Ana una promesa. ¿Vas a volver? Ana se arrodilló frente a ella. Siempre, y la abrazó tan fuerte que las lágrimas no fueron necesarias. El camino a la casa de Dámaso parecía más largo que antes, como si el tiempo, de pronto, se estirara con intención de advertirlos. El viento soplaba más seco, el cielo encapotado, y en el pecho de Mateo, una voz antigua, callada durante años, despertaba con cada paso. No era la voz de su esposa desaparecida, era la suya propia, volviendo a recordarse hombre. Cuando llegaron, lo supieron. El caballo de Dámaso estaba amarrado fuera, pero la puerta de la cabaña colgaba torcida. Había botellas rotas en el suelo, papeles quemados, y un silencio que pesaba como plomo. Entraron despacio, y allí estaba, sentado al fondo, como un animal acorralado, con la camisa sucia, los ojos hundidos y el cuchillo aún sobre la mesa. Pero ya no era amenaza, era ruina. ¿Viniste a matarme?, murmuró sin levantar la vista. No, respondió Mateo. No necesito ensuciarme las manos con quien ya está enterrado en vida. Dámaso alzó la mirada. Vacía. Ella gritó mi nombre, ¿sabes? No el tuyo, el mío. Me rogó que no le hiciera daño. Y aún así, Mateo apretó los puños. Ana, firme, junto a él, sostuvo la mirada. Ya no puedes hacerle daño a nadie más, dijo ella. La enterré junto al pozo viejo, donde nadie mira, confesó de pronto. Como si fuera nada. El silencio fue inmediato, cortante, afilado. Mateo cerró los ojos. Ana lo tomó de la mano. Entonces dinos dónde, y luego arréglate con Dios. La confesión fue suficiente. Esa misma tarde, con ayuda del alguacil del pueblo y los testimonios de Jacinta, Remedios y la propia Luz, se desenterró la verdad. Literalmente, los restos fueron encontrados donde Dámaso había dicho, y con ellos la bufanda azul que su esposa siempre usaba. La historia se cerró, no con sangre, sino con verdad. Dámaso fue arrestado. El juicio sería pronto. Pero a Mateo ya no le importaba.
porque el peso que lo había encorvado durante años, al fin había caído. Y cuando regresó al rancho, con Ana al lado y el corazón más cansado que nunca, lo único que necesitaba era ver a su hija, a su pequeña Luz, y ella los esperaba sentada en el umbral, con un dibujo nuevo entre las manos. 3. Figuras: una mujer con cabello largo, un hombre con sombrero, una niña con vestido azul, bajo ellos un árbol, y sobre todo la palabra que aún le costaba decir, pero ya no le costaba sentir: hogar. Mateo se arrodilló frente a ella. La abrazó con fuerza. Ana se unió al abrazo, envolviendo a ambos con sus brazos, y en medio del polvo de las ruinas del pasado, nació algo nuevo, algo limpio, algo invencible, una familia, no de sangre, sino de amor. Pero aún faltaba una promesa, un lazo, un acto que sellara todo. Eso sucedería muy pronto, bajo la luz del amanecer y con una niña caminando al frente. El viento había cambiado otra vez. Ya no silbaba con amenaza, ni traía consigo recuerdos cubiertos de polvo. Ahora soplaba lento, cálido, como si acariciara el rancho con dedos nuevos, como si quisiera llevarse lo que dolía y dejar solo lo que debía quedarse. La casa respiraba distinto, las puertas ya no crujían con lamento, la cocina olía a pan y a hierbas. La niña reía, y los fantasmas ya no estaban. Era temprano, el sol apenas tocaba la tierra con luz dorada, y el cielo tenía ese azul limpio que solo aparece después de muchas tormentas. Ana estaba en el jardín, descalza, sacudiendo las sábanas que había lavado. Su cabello estaba suelto, desordenado por el viento, y el vestido sencillo ondeaba como si bailara con el aire. Mateo la observaba desde la puerta. Le bastó una mirada, solo una, para saber que había llegado el momento. No había comprado un anillo. No, había flores. No había músicos, ni cartas, ni discursos ensayados. Solo tenía lo más difícil, un corazón que ya no temía amar. Ana, dijo él saliendo al patio. Ella se giró, sonriente, como si supiera. Mateo, llevo días pensando, empezó él, en cómo se forma una familia, en qué la sostiene cuando todo se rompe, y creo que la respuesta es simple. Ana lo miraba en silencio, pero sus ojos ya brillaban. No es la sangre, ni los apellidos, ni las costumbres, es la elección, continuó él. Es quedarse cuando todo duele, es mirar al otro y decir: aquí me planto. Él sacó del bolsillo una pequeña bolsita de tela, la abrió, dentro un anillo sencillo, de plata, antiguo, rayado por los años. Era de mi madre, dijo, y he estado esperando el momento en que tuviera sentido volver a ponerlo en la mano de alguien. Ana cubrió su boca con una mano. Mateo dio un paso al frente. Yo no te pedí por carta, ni por agencia, dijo. Pero Dios te trajo aquí, y yo te elijo, no por error, no por soledad, sino porque cuando te vi abrazar a mi hija, supe que también estabas abrazando partes de mí que yo ya no recordaba. Se arrodilló. El polvo le manchó los pantalones. El viento le despeinó el sombrero, pero nada lo detuvo. Ana Morales, ¿quieres ser mi esposa? El silencio fue apenas un segundo lleno de lágrimas contenidas, de memorias, de heridas que por fin cicatrizaban. Ana bajó a su altura. No, dijo sí. Lo abrazó con fuerza y en su oído susurró: donde esté Luz, donde estés tú. Ahí es mi hogar. Mateo le puso el anillo con manos temblorosas. Ella lloró sin vergüenza. Y en ese instante, desde la puerta, una voz pequeña gritó: «Eso quiere decir que ya somos una familia». Luz corría hacia ellos, con un lazo azul.
En la mano, Ana la alzó en brazos y la apretó entre ambos. «Ya lo éramos», dijo ella, «pero ahora el mundo también lo sabrá». Una semana después, la capilla del pueblo se llenó, no con multitudes, solo con los que importaban, doña Jacinta, en la primera fila con su bastón apoyado en el pecho, doña Remedios con su sombrero de domingo, el alguacil, el panadero, la costurera que le había prestado a Ana un vestido blanco sencillo, de lino, sin encajes, y Luz caminó por el pasillo con pétalos en las manos. Su vestido era azul claro, el mismo color que llevaba su madre el día en que desapareció, pero esta vez no había sombra en ese color, solo luz y memoria transformada en amor. Cuando el cura preguntó, ¿quién entrega a la novia?, Luz levantó la mano con orgullo. Yo. La iglesia entera soltó una carcajada suave, y luego un aplauso. Mateo no lloró, pero sus ojos estaban tan húmedos como la tierra después de la lluvia. Ana temblaba, no de miedo, de certeza. Después del sí, del anillo, del beso, no hubo fiesta, no hubo baile. Solo un almuerzo en el patio del rancho, bajo una manta de sombra, con pan, carne al fuego y risas que llenaban lo que antes era silencio. Al atardecer, Luz se durmió en la hamaca, con la muñeca de trapo en brazos y una flor marchita en el cabello. Ana la cubrió con una manta. Mateo la abrazó por la cintura. «Te ves en paz», le dijo él. «Es la primera vez que mi alma no siente que está de paso», respondió ella. «Entonces, quédate, para siempre». Ya me quedé. Esa noche, cuando el viento volvió a soplar entre las paredes de adobe, Ana se quedó mirando el techo, con la mano entrelazada a la de Mateo, mientras Luz dormía entre los dos, y susurró, solo para sí, «No nací. Madre, pero fui llamada a serlo, y el rancho, que alguna vez fue tierra de duelo, ahora era tierra fértil, donde el dolor había echado raíces, pero el amor finalmente florecía». Los días siguientes al casamiento transcurrieron con la suavidad de una canción antigua. El rancho, que había vivido años detenido en una especie de luto perpetuo, empezó a transformarse con cada gesto pequeño. Una cortina nueva cosida por Ana, una cerca reparada por Mateo, una risa de Luz que rebotaba en las paredes con la fuerza de quien ya no teme ser escuchada. El lugar ya no era solo un refugio, era un comienzo. Cada mañana Ana salía al patio a barrer las hojas secas. Lo hacía descalza, como si quisiera tocar la tierra con el cuerpo entero. Luz la seguía, imitando sus pasos, con un delantal torcido y una escoba más grande que ella. «Mamá, ¿hoy también cocinamos pan?», preguntaba siempre. «Claro, y esta vez no quemaremos la mitad», respondía Ana, guiñándole un ojo. Mateo, desde el establo, observaba esa escena como quien mira un milagro cotidiano. Había recuperado el gusto por madrugar, por reparar, por sembrar, pero sobre todo había aprendido a escuchar. Ya no le hablaba al silencio, ahora lo compartía. El pueblo también cambió. La gente que antes los miraba con distancia, con esa mezcla de compasión y sospecha, empezó a acercarse de a poco. Primero fue el panadero, que regaló una bolsa de harina como regalo de bodas. Después la costurera, que le ofreció a Ana retazos de tela por si la niña quiere aprender. Luego los niños del pueblo, que comenzaron a pasar por el rancho buscando a Luz para jugar. Y Luz ya no se escondía. «Vamos al río», gritaba saliendo con los bolsillos llenos de piedritas. «Pero vuelves antes del almuerzo», respondía Ana desde la cocina. Mateo la observaba en silencio, siempre con una mezcla de ternura y temor. «¿No te da miedo que se aleje?», le preguntó una tarde. «Me da más miedo que no lo haga nunca», respondió Ana, «porque eso significaría que todavía vive con miedo». Mateo asintió, porque ella tenía razón. Una noche,
Mientras Ana remendaba la camisa de Mateo junto al fuego, Luz se sentó a su lado con un cuaderno en las manos. «¿Qué dibujaste ahora?», preguntó Ana. La niña le mostró la hoja con orgullo. Era un rancho con árboles, un pozo, un caballo y 3 figuras tomadas de la mano. «¿Nosotros?» «Sí», dijo Luz. «Pero también puse a mi mamá de antes. Arriba, en el cielo». «Mira, Ana». Vio una 4ª figura, flotando con alas blancas y una bufanda azul. No dijo nada, solo la abrazó, porque había heridas que no sanaban borrando, sino integrando. Pero la calma no es eterna. Un atardecer. Llegó una carta. Mateo la encontró entre las cosas del cartero, que la había dejado en la tienda del pueblo. No tenía remitente. Solo decía: «Hay cosas que no se arreglan con matrimonio, ni con dibujos. La justicia verdadera aún no se ha hecho». Mateo sintió un nudo en el estómago. Ana la leyó en silencio y lo entendió de inmediato. «¿Crees que es de alguien cercano a Dámaso?» «No lo sé, pero alguien no está conforme con que haya quedado encerrado sin juicio público». Ana guardó la carta en el cajón más alto de la alacena. Pero la preocupación no pudo guardarla. Esa noche reforzaron las cerraduras, pusieron la escopeta detrás de la puerta. Luz durmió entre ellos, como en los primeros días. «¿Vamos a estar bien?», preguntó la niña, ya somnolienta. Ana besó su frente. «Sí, mi amor, porque ahora no estamos solos». Pero al otro día alguien pateó la cerca. Mateo encontró huellas de caballo cerca del corral. Ana notó que alguien había dejado un clavo torcido en la escalera. Y Luz despertó llorando. «Vi a un hombre con un sombrero negro», dijo temblando. «Estaba parado afuera, no decía nada, solo miraba». Mateo montó a caballo y recorrió toda la zona. No encontró a nadie, pero el miedo ya estaba plantado de nuevo. Esa misma tarde decidieron que Luz no iría al pueblo sola por un tiempo, que las noches serían de lámparas encendidas, que Ana dormiría con la escopeta al lado de la cama, no porque el rancho estuviera en peligro, sino porque lo que habían construido allí valía demasiado como para arriesgarlo. En el último dibujo de Luz había escrito una frase: «Las cosas que valen se cuidan». Y así, entre costuras, panes y sobres sin firma, la familia aprendía a defender lo suyo. Con amor, con memoria y con coraje. Pero la amenaza aún rondaba, y lo que vendría sería más que una advertencia. Sería una prueba final, una que los obligaría a elegir entre huir o quedarse más fuerte que nunca. Las noches ya no eran del todo tranquilas. Desde la llegada de aquella carta sin remitente, el silencio del rancho cambió de naturaleza. Ya no era el silencio de una familia que duerme, sino el de una casa que vela, con ojos abiertos, con puertas cerradas, con el corazón latiendo, con un oído atento al crujido más leve. Mateo dormía con una mano bajo la almohada. Ana mantenía la lámpara encendida hasta el amanecer, y Luz, aunque no lo decía, ya no dormía con su muñeca, sino abrazada al brazo de Ana. «No pasará nada», le susurraba ella cada noche. «Te lo prometo». Pero el viento ya no sonaba igual. La segunda carta llegó 3 días después. No la dejaron en la tienda. La deslizaron por debajo de la puerta principal. Estaba escrita con tinta roja: «No basta con encerrar al culpable. Las tierras aún le pertenecen y ustedes no son dueños de nada». Mateo apretó el papel con los puños. Ana lo leyó en silencio. No dijo una palabra, pero sus ojos ardían. «¿Quién más podría reclamar estas tierras?», preguntó. «Un primo lejano de Dámaso, gente de fuera. Nunca vinieron cuando él vivía, pero ahora huelen oportunidad», dijo Ana, seca. Mateo asintió. «¿Y si no pueden tener el rancho por ley? Lo van a intentar por miedo». Ese mismo día,
Una sombra cruzó el gallinero. Luz lo vio desde la ventana. No era un animal, era un hombre. Llevaba un sombrero negro y algo brillaba en su cinturón. ¡Mamá!, gritó Luz. Ana salió con la escopeta en las manos. Corrió hasta el corral. No encontró a nadie, solo huellas, pero ya no era advertencia, era aviso. Hay que mandar a Luz con Remedios, dijo Mateo esa noche. Solo por unos días, hasta que sepamos quién está detrás de esto. No, respondió Ana firme. Si quieren asustarnos, no. Vamos a esconder lo que más amamos. No esta vez, Mateo la miró. ¿Y si hacen algo? ¿Y si entran cuando dormimos? Ana bajó la voz. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. Y él supo, en ese momento, que no hablaba por hablar. Ana, esa mujer que había llegado por error a un rancho herido, era ahora el alma de esa casa. Y por Luz haría lo que fuera. Esa noche Ana no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, con la escopeta en el regazo y la mirada fija en la oscuridad. En algún momento, entre el murmullo del viento y el crujido de los álamos, lo escuchó. Pasos 3, 4. Luego silencio. Salió sin hacer ruido. El aire era frío, cortante, el cielo cubierto. Caminó hasta el establo. Nada. Hasta el gallinero. Nada. Pero cuando se giró hacia la casa, lo vio. Un hombre de espaldas estaba en el umbral, forzando la cerradura con una navaja. Ana no gritó, apuntó y disparó. El estruendo sacudió la noche. Luz se despertó gritando. Mateo salió corriendo con su rifle, pero Ana ya estaba allí. El hombre huyó, herido, dejando un rastro de sangre en la tierra. No había alcanzado a entrar. No había visto a Luz. No había tocado a nadie, porque Ana estaba despierta y ya no era la mujer que había llegado sin saber si podría quedarse. Era madre y había aprendido a proteger con la fiereza de quien ama con todo el cuerpo. Esa madrugada, el alguacil vino al rancho. Mateo le entregó la carta a Ana, el casquillo del disparo, y Luz, un dibujo que había hecho mientras el resto hablaba. En él había una mujer con escopeta, una niña detrás y una figura oscura corriendo. Debajo, 3 palabras: mi mamá me cuida. Los vecinos se enteraron al día siguiente. Doña Remedios trajo sopa caliente, la costurera un par de mantas nuevas. Los niños del pueblo dejaron dibujos y flores en la entrada. Y esa noche, aunque las puertas seguían cerradas con tranca, el miedo ya no estaba dentro, porque ya no eran una familia vulnerable, eran una familia de pie, una que no pedía permiso para existir, una que no se rompía. En su diario esa noche, Ana escribió solo una línea: no me parí madre, pero en 1900 el disparo supe que lo era, y cerró el cuaderno. Sabía que vendrían más cartas, más sombras, más intentos de asustarlos, pero ahora tenían algo que no se podía derribar: amor con raíces profundas, y memoria que no olvida, pero ya no lastima. La mañana después del disparo, el rancho parecía más silencioso que nunca, no por miedo, sino por respeto. Los vecinos pasaban sin molestar, dejaban pan, leche, una palabra amable, y se iban. El alguacil, luego de revisar las huellas y el rastro de sangre, confirmó que el intruso no estaba solo. Es un grupo pequeño, 2, tal vez 3. Se mueven de noche, pero no son bandidos comunes, buscan algo específico. Mateo lo sabía, Ana también. No buscaban oro, ni animales, buscaban deshacer lo que ellos habían reconstruido con tanto esfuerzo. Una familia donde antes solo había ruinas. Esa tarde, mientras Luz pintaba con tierra en la galería, un hombre bajó del caballo frente al rancho. No llevaba sombrero, ni armas visibles, vestía de lino, con botas limpias y un reloj de cadena colgando del chaleco. «Buenas tardes», dijo, quitándose los guantes lentamente. «Mi nombre es Gregorio Landeta.
abogado del primo segundo del difunto Dámaso Zamora. Mateo entrecerró los ojos. Ana no se movió. «Lo escuchamos», dijo ella, sin amabilidad. Gregorio dio un paso hacia el portón. «No vengo con amenazas, solo con papeles. Según la escritura original de este terreno, tras la muerte de la esposa del señor Zamora, que nunca fue legalmente registrada, y la condena sin sentencia firme de Dámaso, estas tierras están bajo revisión. Mi cliente tiene interés en adquirirlas». Mateo dio un paso al frente. «Estas tierras son de mi padre, y antes de él, de mi abuelo. Nadie las va a comprar. No hablamos de venta», aclaró Gregorio sacando un documento. «Hablamos de posesión indebida, de ocupación sin título, y de una mujer», miró a Ana, «que llegó sin apellido, sin sangre en esta tierra, y sin derecho alguno sobre ella». Ana lo miró y sonrió. No una sonrisa amable, sino una de esas que se afilan como cuchillos. «Yo llegué aquí por error», dijo con voz firme, «pero me quedé por amor, y esta tierra, aunque no la heredé, la sembré con mis propias manos». Gregorio alzó una ceja. «¿Amor legalmente registrado?» Mateo se acercó más. «Cuidado con cómo habla, señor Landeta». El abogado se encogió de hombros. «Solo hago mi trabajo. Tienen 3 días para presentar títulos firmes, o mi cliente iniciará el proceso de desalojo por vía judicial». «¿Y las amenazas?», preguntó Ana. «¿También forman parte del proceso legal?» Gregorio fingió sorpresa. «¿Amenazas? ¿Qué?» «Amenazas». Ana sacó las 2 cartas del cajón. «Esto, más el hombre armado que intentó entrar». Gregorio las leyó sin tocar. «Yo no tengo nada que ver con eso. Pero si temen por su seguridad, quizás sea más sabio retirarse voluntariamente». Mateo agarró el marco de la puerta con fuerza. Ana dio un paso afuera. «Señor Landeta», dijo sin levantar la voz, «¿alguna vez cuidó de una niña que llora en la noche por una madre que ya no puede volver?» El hombre titubeó. «¿Alguna vez sostuvo a un hombre que pensó que su vida se había acabado y le enseñó a volver a amar?» Gregorio no respondió. «¿Alguna vez vio en los ojos de alguien que lo habían dejado todo, que por fin se sentía en casa?» Silencio. «Yo sí, aquí, en esta casa, en este polvo, en estas paredes que levantamos con el cuerpo, ¿no confirmas?» Gregorio bajó la mirada. Guardó los papeles. «Les deseo suerte», dijo. «Pero la ley no entiende de sentimientos. Entonces será la ley quien aprenda», respondió Ana. Esa noche, el rancho no tuvo miedo, tuvo fuego, tuvo canciones que Luz tarareó mientras Ana le peinaba el cabello, tuvo un beso largo en la cocina mientras Mateo amarraba las ventanas, y tuvo una promesa: «Nadie nos va a mover de aquí, ni con armas, ni con sellos». 2 días después, el alguacil volvió. «Encontramos al hombre, herido en un puesto cerca del río», dijo. «Confesó que fue contratado por un tal GL. Pagó para asustarlos, para hacerlos huir sin necesidad de papeles». «¿Gregorio Landeta?», preguntó Mateo. No quiso firmar declaración, pero «tengo amigos en la capital. La justicia ahora sí va a hacer su trabajo». Ana sonrió. Por fin, una semana más tarde, Luz hizo un dibujo nuevo. En él había una casa, una cerca alta, un sol gigante, y en el centro 3 figuras abrazadas, y encima una palabra: «Defendí mi casa». Mateo lo colgó en la entrada como si fuera un título oficial. Y Ana volvió a dormir sin lámparas encendidas, porque ahora sí lo sabía: lo que se construye con amor no se destruye con amenazas. Los días que siguieron fueron distintos, no por ausencia de problemas, sino por la certeza de que podían enfrentarlos juntos. El rancho, aquel que durante años fue refugio de soledad, se había convertido en un lugar vivo, de esos donde las ventanas se abren solas con la brisa, donde el aroma del pan invade la mañana y donde cada rincón tiene una historia que no duele, sino que sostiene. Ana se levantaba temprano.
no por deber, sino por deseo, amasaba pan mientras la luz del sol entraba por la cocina como una caricia. Las manos cubiertas de harina, los pies descalzos, la cabeza despeinada y el corazón en paz. Mateo había construido una banca nueva para el jardín, de madera firme, sin adornos. Decía que era solo para sentarse, pero Ana sabía que era mucho más. Era un símbolo de descanso merecido, de raíces puestas, de quedarse. Luz corría por el patio con el cabello al viento. Ya no tenía pesadillas, ya no susurraba en vez de hablar. Ahora reía, cantaba, y cada tanto al pasar junto a Ana gritaba, «¡Mamá! ¿Me ves?» Y Ana respondía siempre igual, «Te veo, mi amor, siempre te veo». Una tarde, Luz trajo algo escondido bajo el brazo. «No mires todavía», dijo. «Cierra los ojos». Ana obedeció. La niña colocó un papel sobre la mesa y luego la abrazó por la espalda. Ahora sí, era un dibujo, pero distinto. Tenía más detalle que nunca, más color, más cuidado. Una mujer de vestido largo, sentada frente a una máquina de coser, un hombre arreglando una rueda de carreta, una niña en medio de ellos, con una flor en la mano, y arriba, muy arriba, una mujer con alas, sonriendo. Era la madre de Luz, la verdadera, la que ya no estaba, y en la parte inferior del dibujo, escrito con letras temblorosas, una sola frase: «Ahora tengo dos». Ana no pudo contener las lágrimas. La abrazó fuerte, fuerte como solo una madre sabe hacerlo, y en ese abrazo no había reemplazo, había legado. Porque ser madre, entendió Ana, no era ocupar un espacio vacío, era llenar uno nuevo, con todo el amor que se tiene y todo el que aún no se sabe que existe. Mateo las observaba desde la puerta. En sus manos sostenía un pequeño cartel que había tallado él mismo en madera clara. Lo clavó junto al portón del rancho. Ana lo vio después. Se acercó. Y, al leerlo, sonrió. Decía: «Hogar de los Zamora Morales, tierra sembrada con amor». El tiempo siguió su curso. El rancho volvió a producir. El molino volvió a girar. Los animales volvieron a poblar el corral. Y el pueblo dejó de mirar con ojos de duda. Ahora saludaban con respeto, con afecto, con reconocimiento. Un año después, Luz entró a la escuela del pueblo. Y Ana, que nunca había llorado en público, lloró al verla alejarse con la mochila tejida en la espalda. «Crece tan rápido», dijo. Mateo la abrazó. «Tú la hiciste florecer». Esa noche, Ana se sentó en la banca del jardín, con una manta sobre las piernas y el cuaderno de tapas gastadas. En las manos, abrió la última página y escribió: «No fui llamada por apellido, fui llamada por propósito, y respondí con todo lo que soy». Cerró el cuaderno, miró el cielo, y por primera vez desde que llegó, no sintió que faltaba nada, porque ella, Ana Morales, la mujer que llegó al rancho por error, había encontrado exactamente el lugar al que pertenecía, y ya no necesitaba más mapas, ni cartas, ni pasado, solo a Luz, solo a Mateo, solo a ella misma, completa. Habían pasado 10 años. La primavera había vuelto tantas veces al rancho que los árboles ya no recordaban el tiempo en que sus ramas no daban sombra a nadie. Y sin embargo, en la memoria de Ana, todo seguía tan nítido como el primer día. Luz ya no era una niña. Se había convertido en una joven de mirada firme y sonrisa fácil. El cabello recogido en trenzas gruesas, las botas gastadas por correr detrás de los animales y la misma costumbre de su infancia: recoger flores silvestres para dejarlas en la mesa al amanecer. «Para que el día empiece bonito», decía Ana. La observaba desde la entrada del granero, con los brazos cruzados y el corazón apretado por una mezcla dulce de nostalgia y gratitud. Porque esa muchacha, que hablaba con los caballos como si entendieran, era su hija,
no por sangre, sino por elección. Y ese vínculo lo sabía, no había tormenta que pudiera romperlo. Mateo ahora tenía canas, pero también tenía paz. Seguía reparando herramientas, cultivando con paciencia, inventando mejoras para el molino. Pero lo más importante, seguía siendo ese hombre que no hablaba mucho, pero decía todo con los ojos, y aún, cada vez que miraba a Ana, parecía verla por primera vez. ¿Qué miras?, le preguntó ella una tarde, mientras servía café, en una taza de barro, a la razón por la que todo cambió. El rancho, antes gris y solitario, ahora era un lugar de paso para muchos, mujeres viudas con hijos, hombres sin tierra que buscaban dónde echar raíces, jóvenes que querían aprender a sembrar, a cocinar, a cuidar, y todos, sin excepción, llamaban a Ana de una sola forma: Mamá Ana. Al principio le parecía extraño. Después entendió. Había dado pan, techo, escucha, pero sobre todo había dado amor sin condiciones. Y eso, en tiempos de ruina, era una herencia más valiosa que el oro. Una tarde de otoño, Ana encontró una caja olvidada en el altillo. Dentro, sus antiguos vestidos, una carta amarilla, una cinta de cabello que ya no reconocía como suya. Se sentó en el suelo rodeada por el polvo del pasado, y por primera vez no sintió tristeza, solo ternura, porque la mujer que fue, esa que huyó de una boda arreglada, que caminó kilómetros entre viñedos secos, que tuvo miedo de ser rechazada, ya no existía. Había muerto en algún punto entre un mamá tímido y un te amo, susurrado en el silencio del rancho. Y en su lugar había nacido la Ana verdadera, fuerte, rota, sí, pero reconstruida, con costuras visibles, como los manteles que Luz bordaba con cariño. Ese invierno fue especialmente frío, pero el fuego no se apagó en el hogar de los Zamora Morales. Cuando una nueva niña llegó a sus puertas, hija de una mujer que no regresó jamás, fue Luz quien la abrazó primero. «Aquí nadie sobra», dijo. «Aquí hasta el polvo tiene un lugar». Ana la escuchó desde la cocina y supo que su legado ya no dependía de su presencia. Supo que la historia seguiría, aunque ella ya no la narrara. En la última página del cuaderno que aún guardaba en su mesita de noche, escribió con letra temblorosa: «No vine a quedarme, pero me eligieron, y en esa elección fui salvada». Esa noche, las estrellas estaban particularmente brillantes, y mientras la niña nueva dormía entre mantas gruesas y Luz terminaba de escribir una carta para su futura escuela en la capital, Ana salió al jardín, se sentó en la banca vieja, acarició la madera ya marcada por el tiempo y miró al cielo. No pidió nada, no agradeció, no prometió, solo respiró, y en ese suspiro estaba todo, todo lo vivido, todo lo amado, todo lo ganado, sin buscarlo. Porque hay historias que comienzan con una boda cancelada y terminan con una familia infinita, y esta fue una de ellas. La brisa de la mañana trajo consigo un silencio distinto. No era el mismo que precede a las tormentas ni el que acompaña la tristeza. Era un silencio expectante, suave, como si hasta los árboles contuvieran la respiración. Luz estaba por partir. La maleta estaba lista, pocas cosas, 2 cuadernos, una bufanda tejida por Ana, un retrato con todos en el porche del rancho y una carta que Mateo le había entregado la noche anterior, envuelta en hilo rojo. «Léela cuando estés lejos», le había dicho. «Pero recuerda, lo que te digo ahí, ya lo sabes». Luz había sonreído, pero no había abierto la carta. Sabía que dentro habría pocas palabras. Y todo el amor del mundo. El tren pasaría al mediodía, la estación quedaba a 1 hora a caballo, y Mateo ya había ensillado a Bruma, la yegua blanca que solo dejaba montar a Luz desde que era niña. Ana no hablaba, le sujetaba los hombros con firmeza como si eso pudiera evitar que se fuera.
pero en sus ojos no había miedo, solo orgullo y una pizca de ese dolor dulce que solo sienten las madres cuando sus hijas ya no las necesitan para caminar. «¿Y si no les caigo bien?», preguntó Luz por última vez con un hilo de voz. Ana acarició su mejilla. «Entonces, los enseñás, así como nos enseñaste a nosotros». El camino hacia la estación fue lento. Mateo y Luz no hablaban, pero el aire entre ellos estaba lleno de cosas no dichas, recuerdos, consejos, miradas compartidas. Y cuando llegaron, el tren ya se acercaba con su silbido metálico. Antes de que ella subiera, Mateo le entregó una bolsa pequeña. «Es tierra del rancho», explicó, «para que nunca olvides de dónde venís». Luz la apretó contra el pecho, y antes de subir, miró atrás por última vez. Ana, de pie entre el polvo del camino, la saludaba con una mano. No lloraba, solo sonreía, y en esa sonrisa, Luz entendió que la libertad también era parte del amor. El rancho siguió viviendo. Con ella lejos, otros tomaron sus tareas. Unos niños empezaron a aprender a leer bajo el nogal. La huerta se extendió, las paredes se pintaron, un perro viejo adoptó una nueva camada, y Ana, con pasos más lentos pero mirada igual de aguda, seguía allí, atendiendo partos, escuchando historias, tendiendo mesas. Un día, una joven que apenas había cruzado el umbral del portón le preguntó: «¿Este es un orfanato?». Ana negó con ternura. «No, hija, esto es una casa, solo que tiene lugar para todos los que ya no tienen una». A veces, al anochecer, se sentaba en su vieja silla de mimbre frente al porche y leía en voz alta las cartas que Luz mandaba desde 1900. La ciudad contaba sobre sus estudios, sobre nuevas amigas, sobre libros y sueños, pero cada carta terminaba igual: «Dale un beso al rancho de mi parte». Y Ana, cada vez que leía esa frase, cerraba los ojos y decía en voz baja: «Hecho». Pasaron más años. La estación fue cerrada. El tren ya no pasaba por allí. Pero una mañana, cuando los duraznos empezaban a florecer y los niños recogían huevos del gallinero, una carreta apareció por el sendero. De ella bajó Luz, con un vestido claro, el cabello suelto y un bulto en brazos. «¿Quién es?», preguntó un niño pequeño. Y Ana, que se acercaba con paso lento pero corazón acelerado, sonrió antes de responder. «Es mi hija, y la que trae en brazos. Será mi nieta». El rancho estalló en alegría. Mateo dejó caer las herramientas. Los más pequeños corrieron a rodearla. Y Ana, al tomar en brazos a esa criatura dormida, entendió lo que ningún libro podría explicar: que hay historias que no terminan nunca. Solo cambian de manos y siguen a través del amor. Esa noche hubo cena especial. Mantas tendidas en el suelo, guitarras desafinadas, risas entre fogatas. Y cuando todos se fueron a dormir, Ana se quedó un momento mirando el cielo estrellado. Luz se le acercó en silencio. «¿Te arrepientes de no haber vuelto a la ciudad?». Ana la miró con dulzura. «Nunca estuve más cerca de mí que aquí». En la entrada del rancho, alguien clavó un cartel nuevo, tallado a mano. De madera vieja, decía: «Rancho Luz, donde comienza lo que parecía perdido». Y debajo, escrito con tinta negra apenas visible: «Fundado por Ana Morales, no por herencia, sino por elección». Si esta historia te conmovió, no te pierdas la próxima. La vendieron por una bolsa de sal y terminó siendo reina del norte. Haz clic para descubrir otro relato inolvidable y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos ves.